Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Se cumple un mes desde que Manuel Artiles sufriera un accidente cerebrovascular y tuviera que ser intervenido de urgencia. Esta noche, con el apoyo de tantísima gente, ha conseguido cosechar la fuerza suficiente para dirigirse por primera vez a ustedes, desde que eso pasara. Durante el programa de hoy, que estamos llevando, como siempre, en directo a todos los rincones del archipiélago, escucharemos su voz y un mensaje muy importante. Los sanitarios de esta tierra no solo han salvado su vida, sino también se la están salvando cada día a muchísimas personas desde que comenzara la pandemia. Son nuestro mayor tesoro y nuestro mejor músculo. Manuel Artiles aprovecha que esta semana se está celebrando el Día Mundial de la Enfermería para estar con todos nosotros, para unirse a esta causa y para contarnos todos los detalles de su recuperación. Será durante la tertulia de Canarias al Día. Les invitamos a quedarse con nosotros en la televisión de las Islas Canarias. Empezamos. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias. Saludos, muy buenas noches de nuevo, un día más aquí en la televisión de las Islas Canarias. Empezamos aquí tiempo de tertulia en emisión regional y además en simultáneo junto a otros medios de comunicación de Canarias, radios y televisiones de esta tierra que, como saben ustedes, desde estas últimas semanas se unen a esta casa para llevar información sobre el coronavirus en directo a todos los rincones del archipiélago canario. Me acompañan ya en esta mesa dos periodistas, dos compañeros de los medios de comunicación, asiduos también a esta tele, que son Paco Pomares. Buenas noches, Paco. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Y Pepe Moreno. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos, estás, Víctor? Muy ¿Cómo bien. has pasado este confinamiento en casa? Bueno, pues como se puede pasar, intentando formarse, entreteniéndose, hablando con mucha gente por teléfono, vía telemática, que es lo que todos hemos hecho. Y hoy especialmente alegre después de oírte y de que me parece que vamos a tener incluso la salutación de Manuel Artiles, que va a ser la mejor manera, la salutación de él, la mejor manera de saber cómo está. Y en eso estoy completamente seguro que vamos a salir ganando. Es la primera vez que Manuel Artiles habla en esta televisión desde que fuera intervenido hace un mes después de sufrir ese accidente cerebrovascular, así que les vamos a invitar a que se queden con nosotros y a escuchar ese mensaje, su voz, lo que tiene que decirnos y transmitir a los espectadores, y también ese saludo cariñoso que va a dar a los sanitarios de nuestra tierra, coincidiendo con que esta semana se está produciendo ese Día Mundial de la Enfermería. Bueno, como siempre saben ustedes que pueden participar con nosotros en directo a través de las redes sociales. Por un lado tenemos a disposición de nuestros espectadores el servicio de WhatsApp en el 653-303-331, y también a través de Twitter pueden escribirnos, y durante la noche de hoy, durante el programa, vamos a ver sus mensajes en la parte inferior del televisor. Pueden escribirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @MírameTV. Bueno, ahí lo tienen ustedes en pantalla, y ahora sí, comenzamos este tiempo de análisis, sobre todo porque estamos en un día, compañeros, con bastante movimiento, ¿no? ¿Qué podemos decir de lo que ha pasado más recientemente, que es sobre todo las novedades acerca del Superávit? ¿Finalmente los ayuntamientos van a poder utilizarlo, Paco? En principio parece que sí. Es una decisión que se ha tomado esta tarde después del encuentro del presidente del Gobierno y con la ministra, y uno tiene la percepción
de que muy probablemente van a poder ser utilizados los superávit tanto de los ayuntamientos como del Gobierno de Canarias. No ha quedado demasiado claro qué es lo que va a ocurrir con los superávit de los cabildos, pero conviene recordar algunas cosas. Es una buenísima noticia porque supone que se va a poder inyectar a la economía, sobre todo a la economía de la Administración, un porcentaje importante de recursos, pero hay que tener en cuenta también que no todas las administraciones tienen recursos de los que disponer, porque muchas de ellas no tienen superávit o no tuvieron superávit. Tampoco me ha quedado claro, lo iremos viendo a lo largo de las próximas horas, si se van a poder utilizar, además de los superávit, los remanentes. No sé si Pepe tiene más información al respecto, ¿no? Lo único que ha salido de esa reunión, Paco, ha sido, en la reunión estaba el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y el vicepresidente, digo, por parte de Canarias, porque estaba la ministra Montero por parte del Gobierno central. Y lo único que ha salido claro es que van a poder utilizar lo del superávit en la comunidad autónoma. Lo de los ayuntamientos están estudiándolo. Y lo de los cabildos han dicho que van a ver si es posible, lo estoy leyendo ahora mismo casi en directo, la situación financiera de los cabildos para permitir el uso de su remanente con el objetivo de combatir los efectos de la crisis social y económica. O sea que digamos que hay 3 escalones, uno que parece que sí se puede usar ya, que es el del Gobierno autónomo, que ese creo que no llega a los 300 millones de euros, pero son dinero. Luego están los ayuntamientos, que en función de, como tú bien decías, la situación financiera en la que está, porque aquí hay algunos que tienen un buen remanente que le pueden servir, es decir, para un ayuntamiento como el de La Orotava, por ejemplo, que dice que tiene 20 millones de remanente, pues es una buena cantidad. O el de Arona, que tiene más de 100, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, para ellos sí sí se ha aprobado que lo puedan, lo van a estudiar, que lo puedan usar, pero solamente en eso, en asuntos sociales, en buscar la manera de procurar una mejor vida para los ciudadanos, ¿no? De todas maneras, en estos días había escuchado la posibilidad de que no se pudieran utilizar al 100%, sino que hubiera un porcentaje de ese superávit, no al 100%, no sé si se ha detallado algo. Pero es claro, es decir, vamos a ver, aquí hay varios frentes, ¿no? Estamos pidiendo las perras del superávit, las perras del remanente, lo del plan especial Sánchez a fondo perdido, que son 16.000 millones de euros, a ver cuánto nos toca a nosotros, que también por lo visto en eso se ha aprendido. Todo no va a ser, porque el dinero no es infinito, todo lo contrario. Entonces, yo creo que lo que pasa es que el órdago, esto es como una partida de cartas, tú lo pides todo y luego vamos a ver qué es lo que te dan. Bueno, ayer teníamos en Mírame Televisión al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Le preguntábamos por esta cuestión y ojo que dicen los compañeros que a muchos ayuntamientos les vendrá bien estas partidas, pero sin embargo el presidente decía que con el superávit en Canarias no vamos muy lejos. Vamos a escucharlo. Entre la última semana del mes de mayo, que nos quedan apenas 20 días, y principios de junio, ya sabremos la respuesta definitiva de Europa, que permitirá al Gobierno de España, al de Italia, al de Francia, al de los países, Portugal, que están sufriendo la pandemia, saber exactamente cuáles son los límites de endeudamiento. En ese sentido, Canarias tiene y va a tener que contar con la aprobación del Gobierno de España para el endeudamiento, para los remanentes, para el uso de su superávit, y tendremos que hacerlo como procede, para que los ingresos propios sean sufragados a través de endeudamiento y de otras líneas de crédito para poder terminar el año 2020, porque tenemos una merma importante de recursos. Y aquí no basta solo con el superávit. El superávit de la comunidad autónoma son 300 millones. Con 300 millones no vamos a solucionar el mundo, ni mucho menos. Necesitamos como mínimo 1.500 millones. Bueno, de esos 300 que podría conseguir hasta los 1.500 queda mucho recorrido, ¿no? Claro, hay un fondo de reparto que son 15.000 millones, que lo que se ha 16.000 para ser exacto, que se ha pedido en la reunión de hoy, tanto de Román Rodríguez como de Ángel Víctor Torres, que haya unos nuevos parámetros de reparto, porque claro, de esos 16.000 millones, Cataluña ya estaba pidiendo 4.000. Si el resto lo tienes que dividir entre 17 comunidades, y luego, ¿cómo iban a ser los parámetros de reparto? ¿En función de qué? De la población, de la cantidad de gente que se ha visto afectada por los ERTE, de cómo está tu situación económica. Eso es lo que han pedido, que no ha trascendido mucho más de qué es lo que han pedido, pero a mí me da la sensación de que aquí van a tener que pelear mucho y sobre todo eso va a afectar de alguna manera a la salud del pacto.
Bueno, hay distintos problemas. Uno de los problemas que parece que se despeja es la cuestión del superávit. Si realmente se da el primer paso, que es que la comunidad autónoma pueda utilizar sus 300 millones, probablemente acabará ocurriendo lo mismo con los ayuntamientos y con los cabildos. Es natural que así suceda. El segundo problema es la cuestión de los remanentes, ¿no? Porque hay que considerar qué partes del dinero no gastado, que no han pasado todavía superávit, pueden ser utilizados. Y la tercera, que es la más grave, es la más importante, la determinante, es si se va a autorizar a las administraciones públicas a contraer deuda, a contraer más deuda, por encima del límite de gasto, de la regla de gasto, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la madre del cordero. De hecho, Canarias ya ha hecho trampas en este sentido. Román Rodríguez ideó un sistema por el cual pidió una póliza de crédito con vencimiento a final de año, con lo cual no está haciendo deuda de largo recorrido ni entra en ningún tipo de conflicto con la regla de gasto, por un total de 1.700 millones de euros, de los cuales ya se han descontado, creo recordar que unos 800, quedan pendientes de descontar otros 900. Pero ¿qué pasa si a final de año esa póliza de crédito no se puede renovar? Pues que el Gobierno tendrá un déficit de 1.700 millones de euros, que es realmente lo que se planteaba, excepto que entre dinero que venga directamente de Madrid o de Europa. Pero hasta que no se produzca la decisión del Gobierno de la Nación de incorporarse a los fondos de reconstrucción, al MEDE, es muy difícil, muy difícil, que se pueda disponer de cantidades suficientes para hacer frente a recursos de este tipo, 1.700 millones, ¿no? Es muy complicado. Yo tengo la sensación de que hay que ir tocando distintas teclas y que efectivamente hay que presionar mucho a Madrid. Y eso va a provocar conflictos, porque la posición del presidente del Gobierno es mucho más moderada en esta guerra, por ejemplo, que la de sus socios, especialmente que la de Román Rodríguez. Hay que recordar que alguien que es vital para mantener la mayoría del Gobierno, que es el gomero Casimiro Curvelo, ha dicho claramente que si no llega dinero los cabildos dejarán de prestar las competencias o intentarán devolverlas. Eso sería una auténtica catástrofe en esta región, porque son los cabildos y los ayuntamientos quienes se ocupan más de atender los problemas sociales que se producen, más incluso que la comunidad autónoma, ¿no? Incluso, yo diría algo más, porque hemos oído a muchos políticos, sobre todo alcaldes, hablar durante este tiempo de confinamiento y estar preocupados por las perras de sus municipios, que bueno, que ellos van y cogen el dinero del banco. Eso no es tan fácil, porque no estamos hablando de que te den un cheque al portador o que tú puedas hacer una transferencia a otra cuenta. Eso te lo tiene que autorizar el interventor del ayuntamiento, y los interventores no van a romper ninguna norma ni van a violentar ninguna ley. Por lo tanto, cuando ustedes oigan a un alcalde decir o a presidente de Cabildo, como oía el otro día a uno, decir, no, pues yo voy, lo cojo y lo gasto en mi gente no va a estar. No, eso no lo puede hacer, porque para hacer eso tiene que tener el sello de la intervención de esa corporación, y los que están al frente de esas corporaciones, que son los interventores, son gente que tiene por encima de todo la ley, y la ley no le permite hacer eso. Oye, el uno que escuchaste fue Antonio Morales. Y a otro que oí fue al Pidio Armas. Ajá, efectivamente. Otro de los asuntos del día, y también lo conocíamos hace un par de horas, es que hemos conocido que los primeros datos de ese estudio de prevalencia indican que solo un 5% de los españoles, de la población española, se ha contagiado de coronavirus, y llama la atención también que las provincias con más casos multiplican por 7 la prevalencia de las menos afectadas. Pero bueno, un 5%, la verdad es que a mí personalmente me ha sorprendido el dato. Claro. Pensé que era mucho más. No, es que también tenemos una población que no ha sido infectada en su mayoría, luego no puede tener los anticuerpos porque no ha sido infectada. Aquí esto es una contradicción. ¿Qué pretendemos? ¿Qué queremos? Que tengamos muchos infectados y que de esta manera tengamos a mucha gente que de alguna manera ha generado los anticuerpos, o queremos a gente libres de ello. Es una discusión ardua y profunda, ¿eh? Yo no lo entiendo. Es una discusión compleja, porque ninguna de las dos soluciones parece una solución óptima. El dato relevante es que se desconoce mucho más de lo que se conoce sobre el comportamiento del virus, pero tampoco son tan pocas personas. Es decir, en Canarias, donde la incidencia es inferior al 2% con carácter global, en Tenerife se calcula, de acuerdo con los datos que se han facilitado, que hay 21.000 infectados, y en Gran Canaria 14.000.
Es decir, no estamos hablando, perdón, no en Tenerife y Gran Canaria, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 21.000 infectados y en la provincia de Las Palmas 14.000. No estamos hablando de poca gente, estamos hablando de 35.000 personas que en el conjunto de las islas son portadores de anticuerpos del virus. Y hay que recordar además que esto es un sondeo. Y en los sondeos ocurre que certificas lo que es evidente, pero no certificas lo que no es evidente. Proyectas. Bueno. No tienes una fehaciente verdad, sino que es una proyección de un estudio, ¿no? Vamos a recuperar, si les parece, como habíamos prometido, algunos de los momentos que dejó ayer la entrevista al presidente canario por primera vez en esta televisión regional privada de las Islas Canarias. Ángel Víctor Torres estuvo en directo con nosotros, también en simultáneo junto a otros medios de comunicación, y dejó algunos titulares, algunas declaraciones, algunos momentos que vamos a recuperar y comentar en esta mesa. Empezamos hablando con Ángel Víctor Torres de cómo iban a ser los plazos de las siguientes fases de la desescalada en Canarias, y también le preguntábamos por lo que había pasado con ese vuelo de Iberia que llegaba a Gran Canaria sin las medidas de seguridad, según denunciaban los propios pasajeros. Vamos a escuchar al presidente. No quiero poner plazos, sino que vamos haciendo las cosas bien. Lo hicimos bien en el confinamiento. Queremos, lógicamente, pasar a la siguiente fase cuanto antes, pero en medio hay que hacer las evaluaciones pertinentes y ahora lo importante es hacerlo bien, más que hacerlo antes. Hacerlo bien significa respetar la separación entre las personas, significa hacer caso a las indicaciones que nos hacen los expertos, significa ser cauteloso en la recuperación paulatina de esa nueva normalidad que nos acerca a lo que vivíamos antes del 14 de marzo. Bueno, en estos momentos está además en investigación judicial las circunstancias ocurridas en la noche del domingo, ¿no? Debido a que empezaba la fase 1, probablemente hubo mayor número de pasajeros en esos vuelos. También ocurrió con otras regiones. Pero lo que es evidente es que no es coherente que le estemos pidiendo una distancia mínima a quienes vamos por las calles y luego esto no se contemple, no se haga, no se respete en las compañías aerolíneas, ¿no? Es verdad que las compañías de aerolíneas dicen que tienen que tener un número determinado de pasajeros para poder salir y ser rentable, pero si esto no ocurre, desde lo público tendremos que buscar soluciones, que bien pueden ser con complementos económicos para que esa conectividad precisa e imprescindible se mantenga, u otra fórmula. La Comisión se ha pronunciado. Sí, te decía que la Comisión se ha pronunciado esta tarde y ha dicho todo lo contrario de lo que dice el presidente. La Comisión Europea ha recomendado este miércoles a los países de la Unión Europea que hagan obligatorio el uso de mascarilla y el respeto a la distancia de seguridad en todos los medios de transporte, pero eximió a las aerolíneas de dejar asientos libres en los aviones. Sí, el motivo fundamental es que, y esto conviene decirlo, los aviones tienen unos filtros que cada 3 o 4 minutos procesan todo el aire del avión. Y esos filtros eliminan el 99,9% de los virus y de las bacterias. Si tuviéramos en nuestras terrazas y en nuestros restaurantes ese tipo de filtros, probablemente la presión para que se permitiera una ocupación absoluta sería muy grande. Ese es un dato, pero de todas maneras, al margen de que quizá pues sea razonable que el Gobierno decida que tengan que ir solamente el 50%, como hizo en un decreto, en una orden del Ministerio que se publicó el domingo por la mañana y que entraba en vigor el lunes por la mañana, no existiendo esa orden con carácter previo, lo que no se puede exigir es a ninguna compañía que rompa con los compromisos efectivamente establecidos por el decreto anterior. Esto puede parecer una tontería, pero oiga, si el Gobierno no fue suficientemente claro en el decreto que establecía cómo debería de producirse la ocupación de los aviones, pues las compañías establecieron una ocupación del 100%, y por eso decía el piloto de Airexpress, miren, nosotros tenemos autorizado una ocupación del 100%. No hay ni una sola mención en el primer decreto publicado, el día 14, ni una sola mención, 14 de marzo, ni una sola mención a que las compañías tengan la obligación. Se dicen, intentarán velar, harán lo posible, pero es que en un decreto no se puede decir harán lo posible, ¿qué es hacer lo posible? Pero además, por eso lo corrigió el Gobierno después. Claro, pero yo de todas maneras entiendo que, aunque existe ese nivel de filtración del aire en un avión, Paco, lo que no te exime es que el de al lado te dé un estornudo y te contagies si es portador, ¿no? Eso no te lo exime ni el filtro ni nada. Entonces, si estás sentado justito al lado, y más como están los aviones hoy en día, pues es lógico que te contamine. Pero entonces la Comisión lo que dice es que se va a permitir... No hay ningún tipo de... No hace falta distanciamiento entre pasajeros. Respecto a la seguridad, eximió a las aerolíneas de dejar asientos libres en los aviones. Pero yo voy un poco más allá. ¿Qué esperaban de las compañías aéreas si hasta ahora le han permitido el overbooking
overbooking, que era vender un 10% más de la capacidad de cada avión. ¿Qué esperaban de ellos? Si es que ya lo estaban haciendo, que estaban vendiendo el 10%, que si tú no eres listo a la hora de sacarte en tu móvil en la reserva de plaza o la tarjeta de embarque, podías llegar, como me ha pasado a mí, al mostrador para entregar las maletas y decir, usted no tiene plaza, y te han dejado fuera y tú lo tienes todo en regla porque has sacado el billete con antelación. ¿Qué esperaba? Y luego, después de todo esto, ¿qué ha hecho AENA hasta ahora? Absolutamente nada. Pero además, fíjate, es un dato yo creo que significativo. Las aerolíneas que operan en Canarias sí se han adelantado al cumplimiento de la orden. En las aerolíneas que circulan en Canarias se empezó primero, también es cierto que porque había muy poco tráfico, se empezó primero con una ocupación nunca superior al 30%, ahora se está con una ocupación no superior al 50%. No, yo viajé ayer y era así. Las compañías canarias, concretamente Vinter, que es la que prácticamente monopoliza, aunque ellos no lo quieran reconocer, los servicios públicos en el archipiélago, está comportándose de una manera extraordinariamente positiva en este sentido. ¿Y nos han quejado? Y no han dicho, oye, que si no voy al 100%... Bueno, no, depende. sí, claro que se han quejado. Si los oyes claro a ellos... Sí. Claro que se han quejado. Están preocupados algunos directivos de Vinter han mostrado su disconformidad con la pachorra que se ha usado aquí para eliminar este tipo de cosas. Yo viajé ayer, yo fui a Gran Canaria, estaba para ir para allá en lista de espera y sin embargo entré, llevaba el 50% del pasaje, es decir, en cada fila solo iba sentada una persona. Hubo cosas que me extrañaron, Paco. Por ejemplo, ¿por qué no me tomaron la temperatura aquí y me la tomaron cuando llegué allí? Y si llego allí con fiebre, ¿qué me hubieran dicho allí? Usted se tiene que volver, se queda aquí. Hubiera sido... Bien, es cierto que a lo mejor había casos al contrario, es decir, de gente que iba a su casa y que le tomaban la temperatura y podría confinarse en su casa, pero en mi caso no era así. Hay un cierto descontrol en la aplicación de las medidas, es decir, esto no es achacable solamente a las compañías, porque es que al final se está responsabilizando a las compañías de adoptar unas determinadas medidas que, oye, no deben de ser competencia de las compañías. Lo cierto es que aquí el esfuerzo tiene que hacerlo todo el mundo, porque si no, no vamos a salir de esta o vamos a salir muy a trompicones y con un recorrido largo y digamos, plagado de peligros y de inconvenientes y de retrocesos. Pero aún así, lo que no se puede mantener es una actitud en la que, bueno, pues como hizo el ministro de Transportes en la rueda de prensa del martes, ¿no? Es decir, no, esto, Iberia incumplido. No, mire, ustedes se equivocaron en el decreto y lo corrigieron. Tengan un poquito yo no voy a defender a Iberia, que se defienda sola, pero que tengan un poquito también de modestia o de una actitud más comprensiva con que todo el mundo está jugándose los garbanzos y si no hay instrucciones concretas, las empresas, los tipos que tienen bares, la gente que abre una actividad, va a hacer lo posible para tener el menor coste y sobre razonable, todo, ¿no? Paco, hay una situación en la que, bueno, también se dijo por los altavoces de la aeronave que el que quisiera bajarse se bajara y no se bajó nadie, ¿no? Diciendo, ¿quién hace aquí la criba para saber quién se tiene que bajar o quién no se tiene que bajar? Y supongo que todos los que venían en ese vuelo tenían una razón súper fundamentada para poderlo realizar. Yo le reclamo... Una evidente. Canarias pasaba a fase 1 y en Madrid seguían en fase 0. ¿Te parece poca razón para venirse corriendo? Pero bueno, yo creo que venían corriendo porque eran gente de aquí, porque tenían aquí algo, yo qué sé. No, pero si es que es absolutamente razonable. Yo te digo una cosa, yo me encuentro en Madrid ante la opción de seguir confinado en fase 0 o la opción de poder volver a Canarias, que va a entrar en fase 1 y voy a poder hacer muchísimas cosas que no puedo hacer en Madrid y me vengo, clarísimo. Y luego, AENA, ¿qué ha hecho en esto? Porque yo pasé ayer los controles de seguridad como siempre. No, nadie me tomó la temperatura, ya digo que me la tomaron en el aeropuerto de Gran Canaria, pero aquí no me lo tomó nadie. Tenías que entregar un papel, una declaración responsable de que viajaba por causa de fuerza laboral o por alguna otra causa, pero justificada y que no tenías ningún síntoma. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no, en vez de, también, además de los arcos de que no llevas ningún metal, por qué no había un arco que te detectara la temperatura o que te hiciera algo, ¿no? Yo he visto ya algunos anuncios de cómo lo están haciendo en algunos países árabes, ¿no? Pepe, fuiste uno de los periodistas que ayer participó en esa entrevista al presidente del gobierno. Preguntabas a Ángel Víctor Torres si estaba contento o satisfecho con lo que había conseguido para Canarias por parte de Pedro Sánchez, y esta era la respuesta que nos dio. El gobierno de España ha realizado una apuesta por preservar los puestos de trabajo y no creo que haya nadie que lo discuta. Apostar por los expedientes reguladores temporales de empleo que le cuestan a la Administración General del Estado al mes 4.500 millones de euros. En el caso de Canarias podemos estar hablando de más de 350 millones de euros al mes.
es una apuesta que hay que valorar, agradecer y aplaudir, porque en otros momentos lo que se hizo fue ir al despido. Por tanto, yo apuesto claramente porque los ERTE se mantengan. Con respecto a la cantidad de 16.000 millones que vienen a las comunidades, yo también. Es una inyección económica que no hay que devolver, y eso lo aplaudo, porque necesitamos tener recursos en las comunidades autónomas. Que no nos parece justo que los PCR que se valoran sean los que hayan dado positivo. Y en Canarias hasta 30 de abril habíamos hecho más de 66.000 PCR, que dieron más de 2.000 positivos, pero que se evalúen los PCR hechos, no los positivos. No están definidos los parámetros y nosotros estamos reclamando, pidiendo, si se quiere exigiendo al Gobierno de España, que se tenga en cuenta el sistema tributario canario, porque es distinto. Y pues siempre se quejan de todo lo que nos puede venir, y hay quienes valoramos lo que viene y reclamamos en derecho lo que entendemos más nos corresponde. ¿Y tú, Pepe, estás satisfecho con la respuesta? No, porque lo que ha dicho Ángel Víctor es lo que se reparte para todos. Es decir, en los ERTE solo faltaría que no hubieran dejado fuera de las perras de los ERTE, ¿no? ¿Qué va a decir Andrés de su hermano? Pues lo mismo, que es un buen chico y que es un tal, pues esto es lo mismo. Y en cuanto al reparto, yo lo que quiero, él tampoco sabe cómo se va a repartir esos 16.000 millones. ¿Cómo se van a repartir? ¿Cuál va a ser el parámetro para ese reparto? ¿Los test que se han realizado, los que han dado positivos, los que han dado negativos, el número total? Eso no lo sabe. Para un porcentaje de la cantidad. Es para un porcentaje de la cantidad. Lo que pasa es que la diferencia entre aplicar un método o aplicar otro podía ser importante. De miles de millones. Importante. No, bueno, de miles de millones para Canarias no. Para Canarias la diferencia podría estar en torno a los 60 millones, que ya es una cantidad, digamos, para tenerla en consideración. A mí, de todas formas, por corregir una de las cuestiones que ha planteado el presidente, yo creo que, sinceramente, el Gobierno de Canarias no puede estar demasiado satisfecho de lo que se ha hecho, no tanto porque su trabajo haya sido un trabajo erróneo. Yo creo que están haciendo, sinceramente, todo lo que pueden, pero se enfrentan con el absoluto desconocimiento por parte de la administración actual en Madrid de lo que es esta región y de cuáles son las necesidades de esta región. Pero hay algo que no me ha gustado de lo que ha dicho Ángel Víctor Torres, ¿no? Cuando ha hablado de que los ERTE le cuestan 4.500 millones al mes a la Administración del Estado. No, perdone usted, a la Administración del Estado no. A quien le cuestan 4.500 millones es al conjunto de los ciudadanos españoles. Y hay un error en este sentido. Hay mucha gente que considera que, como no paga el impuesto, por ejemplo, a la renta de las personas físicas, no está pagando impuestos. Cada vez que cualquier ciudadano compra en Canarias o en cualquier lado algo, está pagando un impuesto. En la península ese impuesto es del 21% por cualquier compra que haga, y en Canarias del 7,5%. Pero conviene recordar que quien está financiando el que miles de personas estén en sus casas cobrando el 70% de su sueldo sin trabajar, no es un gobierno muy bueno, es el conjunto de los ciudadanos españoles, y eso parece que a veces lo olvidamos. Sí. Vamos a seguir con más respuestas del presidente del Gobierno canario. Le preguntábamos también si se mantenía en pie esa propuesta estrella de su programa de gobierno antes de presentarse como candidato a la presidencia, y era hacer una especie de renta básica canaria. Dice que es más necesaria que nunca y que va a seguir apostando por ella. Indudablemente sigue en pie esta propuesta y la sacaremos en el Parlamento. Esta misma semana ya reanudamos nuestra presencia física en el Parlamento de Canarias y me someteré a las preguntas del control de los grupos parlamentarios, pero hay cuestiones que son absolutamente ahora todavía más indiscutibles. Ahora y tiene más razón que haya un gobierno progresista. El Pacto de las Flores ahora es más necesario que nunca. Hoy hasta 15.000 familias se han presentado para poder tener ese ingreso mínimo fundamental para tener un ingreso en la familia, cosa que también va a hacer el Gobierno de España a través de esa renta mínima vital. Bueno, un dato también que nos daba el presidente: 15.000 familias hasta el día de hoy se han presentado ya para intentar conseguir ese pago único de la renta de emergencia. Que ya veremos si es incompatible o no con la renta del Estado, que ya veremos en qué condiciones se la entregan, y esos 15.000 que han tenido hoy la suerte de que han podido contactar y hablar durante 20 minutos, que es el proceso que parece que se lleva para que te den esa renta, pues han tenido mucha suerte, porque ha habido otros miles de ciudadanos que han intentado contactar con ese teléfono y que le decía que llamara más tarde, porque ahora mismo no. A mí me da miedo todo esto, de todas maneras. Es evidente, y lo pongo de antemano, lo digo por aquellos que nos están viendo, que algo hay que hacer con los que no tienen en este momento nada. Pero lo que no quiero es llegar
a una sociedad subsidiada, que tenemos ejemplos en otros países de cómo ha empezado eso y cómo están en este momento. Sí, te estás refiriendo a Venezuela, me imagino. Mira, vamos a ver, yo lo que me preocupa de este discurso es que es un discurso que no se sostiene en los hechos. Y se vuelve confuso, ¿no? A veces los políticos nos dicen que se van a hacer cosas que realmente no se van a hacer. Vamos a ver, se pueden hacer. No se van a hacer porque no se pueden hacer, porque no hay recursos para hacerlo. Canarias no va a tener una renta básica ciudadana. Diga el señor Torres lo que diga. No es cierto, es mentira, y además lo saben. Porque no pueden tener una renta básica ciudadana que probablemente la va a trabajar el Gobierno de la Nación y va a surgir del Gobierno de la Nación, no va a ser una renta básica ciudadana canaria. Se han sacado de la manga para cumplir el compromiso sistemáticamente avanzado por Podemos, se han sacado de la manga esta entrega de una especie de retribución de pago único que estará, dicen, entre los 300 y pico euros a casi los 1.000 euros, en algunos casos muy contados. Pero miren, es que realmente el sistema para poner en marcha estas, digamos, subvenciones personalizadas por un mes, por una única vez, a 40.000 personas, a 40.000 familias, es un sistema que va a requerir un esfuerzo gigantesco por parte de la Administración canaria, sin apoyos nacionales, como sí ha ocurrido con los ERTE, y que va a derivar otras posibilidades que estaban en marcha y que a lo mejor eran más interesantes. A lo mejor era mejor complementar la renta canaria de inserción. A lo mejor era más interesante estudiar un formato global de ayudas que coger y hacer un pago único de 300, 400, 500 euros a las familias más necesitadas, porque con eso nos vamos a encontrar con el mismo problema dentro de un mes. Entonces, básicamente, cuando se generan expectativas que luego no se cumplen, lo que sucede, lo que se produce, es que se llega a una situación que no tiene ningún sentido. Hoy, la Guardia Civil advertía de que hay que tener cierta cautela con la posibilidad de que se produzcan revueltas importantes como consecuencia de la crisis económica que se nos avecina. Y el motivo más grave que hace que la gente se soliviante y se enfade es sentirse estafada, es sentirse engañada. Y cuando tú prometes algo que no puedes hacer, que sabes que no puedes hacer, estás engañando a la gente. Vamos con más cosas. También preguntamos a Ángel Víctor Torres por la destitución de la ya ex consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz. Dice el presidente que ha sido la decisión más difícil de su carrera política. Hubo una situación en la que todos debíamos remar en la misma dirección. Había que primar la unidad de acción. Yo apelaba también a que la oposición se sumara a la defensa en un momento determinado y complicado de lo que significaba pelear contra el coronavirus, ¿no? Y por tanto ahí se cometieron algunos errores que entendía que hacía difícil la convivencia futura y tuve que tomar la decisión más complicada, no como presidente, sino en toda mi trayectoria política, porque Teresa Cruz es una mujer tremendamente esforzada, que intenta hacer las cosas de la mejor manera, fue una apuesta personal mía. ¿Les convence la respuesta? Hombre, yo cuando se cesa a alguien por las razones que él ha esgrimido, entiendo que no debe temblar tanto el pulso ni ser tan difícil. Es decir, oiga, usted está haciendo lo que yo le digo, a menos que la haya cesado por otra cuestión, por presiones externas, por otros que le han dicho que así no iban a ningún sitio. Entonces sí es muy difícil porque, mira, yo te dejaría, pero es que no puedo seguir. Bueno, acaba de decir claramente que la ha cesado porque quería llegar a un consenso con la oposición, pero eso no es verdad. La cesó fundamentalmente porque la situación en sanidad era absolutamente caótica, no tanto, digamos, por la situación interna dentro de sanidad, sino por los conflictos de mando generados por el hecho de que la mayor parte de los cuadros directivos de sanidad fueron sacados entre gente del Partido Socialista y eso provocó un rebumburumbio muy fuerte. De hecho, fíjense que al final lo que hicieron fue contar con la gente del anterior gobierno para hacerse cargo de los puestos más claves, ¿no? E incluso disimularon que habían puesto a Conrado a gestionar la sanidad, colocando al viceconsejero de la presidencia, que es un señor que es economista, Antonio Olivera, como como director del Servicio Canario de Salud. Yo creo que al final tenemos que ser un poco más serios en las decisiones que tomamos y que anunciamos. Yo creo que a Ángel Víctor le honra tratar con, digamos, con estilo y con clase a su antigua compañera en el gobierno. Pero, chicos, es que no estamos tampoco para eso en estos momentos. Estamos en una situación muy complicada y también me sorprende que realmente el cese de una persona que no estaba funcionando se pueda convertir
en un momento como el que estamos viviendo, que se ha enterrado a mucha gente en el conflicto más grave o en el problema más grave con el que se ha enfrentado, la decisión más difícil que ha tenido que tomar el señor consejero. Probablemente la más difícil que tenga que tomar es qué hacer cuando dentro de algunos meses no haya recursos para hacer frente a todos los compromisos de la Administración. De todas maneras, me da la sensación que la figura del consejero de Sanidad en Canarias está bastante desdibujada, lo digo porque Julio Pérez no se le ha visto últimamente en ruedas de prensa, ni en comunicados, ni está, parece, en el día a día, ¿no?, de la gestión. E incluso hoy hemos visto algunas noticias procedentes de la sanidad, por ejemplo, la difícil situación de los enfermos oncológicos en el Hospital Negrín de Gran Canaria, que algunos se están quejando de que no tienen el atendimiento necesario, fundamentalmente porque los médicos que le tienen que atender, una parte de ellos están de baja por estrés y otra parte está de baja también afectados por la enfermedad, y otros han sido destinados a otros servicios. Luego, a mí me gustaría que en todo esto, de alguna manera, imperara qué es lo que hay que hacer. Alguien que tome el mando y que realmente vaya diciendo hasta dónde hay que llegar. Porque no hemos vuelto a saber nada de las listas de espera desde diciembre. Y estamos a mediados de mayo. Es imposible que sepan de la lista de espera cuando están todas paralizadas. No tiene mucho sentido. Claro, pero ¿no? Entonces habrán crecido, ¿no, Paco? Hombre, por supuesto que habrán crecido. Pues, se habrá producido un aumento, pero es que es como decir, es que han crecido los casos pendientes de solución en los juzgados, por supuesto, si no se está juzgando a nadie. No se está operando a nadie si no es una cuestión de extraordinaria urgencia o necesidad. Es decir, la sanidad se ha paralizado para atender las cuestiones relativas al coronavirus. Y esa era una de las grandes preocupaciones que había cuando este asunto empezó a materializarse. Es decir, cuando se empieza a producir la percepción de que la sanidad va a colapsar, se toma la decisión, yo creo que acertada, de paralizar todos los demás. Pero eso ha perjudicado a miles de personas, a millones de personas en España, a millones de pacientes que no han podido ser intervenidos de sus dolencias, ¿no?, o de sus enfermedades. Estas son las opiniones de los periodistas que hoy tenemos en la mesa de Canarias al Día. Recuerden que ustedes también se pueden sumar y a lo mejor tienen otro punto de vista sobre estos asuntos y lo pueden hacer a través de dos vías, en el 653-303-331 vía WhatsApp o también a través de Twitter en @MírameTV. Preguntábamos también al presidente canario si temía una posible moción de censura en los próximos meses, de la que tanto se ha hablado en las tinieblas de esta sociedad y de la actualidad política. Bueno, nos decía que ahora mismo no tiene la cabeza precisamente en eso. ¿Alguien cree que yo puedo estar preocupado porque hay una moción de censura en Canarias? O dicho de otro modo, ¿puede haber alguien en Canarias que esté preocupado si va a haber una moción de censura al presidente de Canarias cuando la gente lo que quiere saber es si va a seguir con su trabajo cuando acabe la pandemia? Les puedo asegurar que no me ocupa ni un minuto de mi tiempo. Yo estoy en un gobierno de 4 fuerzas políticas. Tenemos un mandato de 4 años, queremos culminar ese trabajo que el Parlamento nos encomendó. ¿Usted duerme tranquilo con Román Rodríguez en su gobierno? Exactamente igual que el primer día que fui presidente de Canarias. Exactamente igual. Aunque el presidente dice que duerme tranquilo, ¿hay una amenaza real de una moción de censura en Canarias? Yo creo que en este momento no. Todo se tiene que ir dando en su tiempo y ya veremos cómo los próximos tiempos vienen las perras o no vienen las perras, se comportan de esta manera o no, hay consenso en la realización de las medidas o no. Yo creo que es muy pronto para pensar en eso. No pasa lo mismo en otras corporaciones, pero sí está en el gobierno de Canarias, yo creo que puede dormir tranquilo, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Yo tengo el convencimiento de que es casi una vergüenza que en estos momentos haya una preocupación por la posibilidad de plantear mociones de censura en el gobierno de esta región. Me parece un disparate que esa sea la preocupación que puede tener en estos momentos determinados políticos. Ahora hay que hacer frente a la situación del estado de alarma, a la situación de emergencia, a la crisis sanitaria y sobre todo a la crisis económica que nos va a caer encima y que nos va yo diría que a colocar en una situación que jamás habíamos visto en esta región. Aquí se acaba un monocultivo, que es el monocultivo del turismo, y vamos a vivir una situación parecida a la que se vivió en las islas cuando fracasó la cochinilla o cuando se hundió el comercio del vino o cuando se hundió el azúcar, ¿no? Son situaciones que las han vivido en demasiadas ocasiones y que, sin embargo, desde fuera no se conocen. El 40% de nuestra economía depende del turismo. Estar en estos momentos preocupados si va a haber una moción de censura, oiga, por favor, dejen estar estas cuestiones tranquilas, piensen en la estabilidad, piensen en ocuparse de los intereses de los ciudadanos, que tienen muy poco que ver si mañana va a estar gobernando uno o va a estar gobernando otro. Entre otras cosas porque no van a poder hacer cosas muy distintas. Ahí tienen a Podemos, que prometió el oro y el moro y se la ha tenido que envainar una detrás de otra.
Bueno, vamos con más asuntos, con más cosas en la tertulia de Canarias al Día. Estamos visitando diferentes ciudades, poblaciones de Canarias y hemos estado con los vecinos y también con los comerciantes de la playa de las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria para preguntarles cómo está transcurriendo esta primera fase de la desescalada en Canarias. Intentando estar fuerte, optimista y activos todos, pero con mucha preocupación porque realmente la seguridad de la empresa ha peligrado seriamente, incluso en empresas estables como la nuestra. Vamos a abrir solo la terraza, por supuesto, con el 50% máximo de aforo. No sabemos si vamos a poder llegar a ese 50% porque tenemos que cumplir la distancia mínima de 2 metros. Entonces depende del croquis que hagamos de cada día según las reservas, pues atenderemos al 50% o probablemente a menos. Nosotros hicimos un ERTE y vamos a recuperar casi el 60% del personal para dar un servicio que va a llegar en torno al 20 o el 30%, porque nosotros tenemos también un aforo bastante elevado en el interior que no podemos usar. No sabemos si compensa o no. Los números iniciales dan que seguimos perdiendo lo mismo. Digo, bueno, pues si perdemos lo mismo vamos a ponernos en acción. A ver si las comidas para llevar, pues la gente se anima con las comidas para llevar y ahí a lo mejor puede estar el punto de equilibrio. Y la misma situación la hemos encontrado en la isla del Hierro. Hemos estado en frontera con los comerciantes y también con los vecinos de este municipio de la isla del Meridiano, precisamente para comprobar las reacciones de lo que ha pasado hasta ahora en estos últimos días de primera fase en esa isla. Es verdad que las primeras semanas del estado de alarma, mientras no había ninguna fase, el tráfico de gente había bajado absoluto, era muy puntual, y ahora desde que estamos en la fase 1 pues sí hemos notado algo más de movimiento, algo más de tráfico de gente, como que da la impresión que la gente se está empezando a soltar poco a poco más, a salir y a consumir también. Sí, bueno, después de prácticamente 2 meses entrenando en casa, un poco de rodillo, ejercicios de fuerza y lo que se podía hacer, pues ya por fin hemos podido salir a volver a disfrutar del deporte al aire libre y en la naturaleza, y la verdad que ya teníamos ganas de poder salir de nuevo. Hemos visto que la gente pues ha venido saliendo un poco nerviosa todavía, pero sí, ha venido acercándose a los bares y a los restaurantes lentamente, pero han venido acercándose. Tenemos que atender a una distancia, tienen la protección de las mascarillas, de los guantes, desinfectantes y no tocar mucho lo que es el tema de la mercancía. Es bien, la verdad es que bien, mejor de lo esperado, porque en principio hemos tomado la decisión de abrir media jornada para empezar y todo por la situación, y la verdad es que sí. Prácticamente un poquito mejor de lo que esperábamos, la verdad es que sí, contentos. Bueno, medidas, en principio el gel a la entrada, los guantes para los clientes que se lo pongan al tocar las cositas, las prendas que se prueban las tenemos 48 horas separadas y en principio el Cabildo también nos ha facilitado todo lo que es la cartelería y mantener la distancia y todo lo demás. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias. Bueno, enseguida vamos a saludar a el representante, o mejor dicho, el presidente de la ONG Pequeño Valiente, José Jerez, y también a Carlos Vázquez, que es trabajador social de la ONG Ámate, porque denuncian que van a tener que suprimir servicios e incluso echar el cierre por la falta de fondos del IRPF. Ellos mismos nos van enseguida a contestar a estas preguntas, pero en lo que hacemos establecemos esa conexión, quería preguntarles también uno de los asuntos de estas últimas horas, que es las negociaciones acerca de una posible prórroga del estado de alarma. ¿Qué sabemos de esto?
Bueno, lo que han dicho esta tarde, ¿no? Que Pedro Sánchez va a pedir un mes más de prórroga, una primera prórroga de 15 minutos, aunque también es cierto, perdón, de 15 días, pero también es cierto que en esos 15, que estos estados de alarma en los que ahora entramos van a tener algunas diferencias con respecto al anterior, ¿no? Sobre todo en movilidad y demás, que ha logrado reunir a lo que era el pacto de investidura para poder hablar de esto, porque bueno, ya vimos en la última votación cómo Esquerra Republicana dijo que no, ¿no? Y Casado, que también ha dicho que no lo va a apoyar, que mantiene reuniones con Ciudadanos, aunque no sé hasta qué punto esas reuniones se transmiten realmente lo que quiere, después, sobre todo después de ver el último enfrentamiento entre el vicepresidente segundo, el señor Iglesias y Quintos Marcos, ¿no? Que ha sido bastante grande y en el que se han llamado de todo, incluido payaso, ¿no? Yo no sé si ahí puede haber un entendimiento o no puede haber un entendimiento. La ley orgánica que regula el estado de alerta, el estado de alarma, perdón, establece que el estado de alarma debe ser revisado cada 15 días. Yo no sé si es una chapuza el hecho de que hayan planteado ahora de repente un mes. Para evitar tener que someterse cada 2 semanas al Parlamento y que ocurran cosas que les han producido tanta ansiedad como lo que ocurrió hace menos de una semana cuando plantearon la renovación de la cuarta prórroga y estuvieron a punto de perderla, ¿no? Sí. Es decir, la aprobaron por 178 votos. Cuando necesitaban 176 para aprobarla, ¿no? Yo tengo la impresión de que estamos empezando a perder los nervios. A mí me parece razonable que el Gobierno de la Nación considere que es un buen instrumento el mantener el estado de alarma, pero también me parece que hay otros mecanismos, ese plan B al que se le ha hecho referencia a Sánchez en muchas ocasiones, para intentar hacerse con el control de la situación y que quizá, llegados a este punto, tendríamos que plantear que Sánchez no puede seguir gobernando sistemáticamente sin control parlamentario, sin ley de transparencia, sin que nadie sepa con quién se contrata, nombrando comités asesores sanitarios en contra de lo que dice la ley. Hay que establecer mecanismos de control. Y hay un dato curioso, sumando el tiempo, los 240 y pico días que el señor Sánchez estuvo en situación, vamos a decir, de provisionalidad, de interinidad o en funciones, en el cambio entre la legislatura en la que se produjo la censura contra Rajoy, la segunda legislatura que no prosperó y esta legislatura, sumando esos 245 días con los 45 que llevamos ya, llevamos casi un año de provisionalidad en el señor Sánchez, de gobiernos a base de decretos. Quizá el señor Sánchez debería entender que gobernar no es solamente hacer decretos, es ponerse de acuerdo con la oposición, es someterse al control del Parlamento y es actuar respetando las reglas de la democracia. A lo mejor ha llegado el momento para realmente establecer un plan B, que podría ser, por ejemplo, la ley de emergencia sanitaria, que realmente permite que se puedan adoptar todo tipo de medidas. Tenemos ya preparada esa conexión con José Jerez, presidente de la ONG Pequeño Valiente, y Carlos Vázquez, que es trabajador social de Ámate. A los dos, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. José, tanto tú como Carlos durante estos últimos días se han dirigido a nosotros para comentarnos y denunciar que tienen una falta de fondos en las asociaciones y esto va a derivar posiblemente en que tengan que prescindir de algunos servicios o incluso echar el cierre. ¿De dónde proviene esta falta de fondos que denuncia? Hombre, la falta de fondos... la falta de fondos... Perdona que te oiga un poco mal. La falta de fondos... el tema de que tenemos los mismos usuarios, ¿no? Las subvenciones, bueno, tenemos la espera normal de otros años esperando las subvenciones, pero ya las demandas son demasiado, porque se están incrementando, por lo menos el área que yo trabajo, que es el cáncer infantil, hay niños con cáncer, pero hay padres en ERTE, padres en el paro, y todo eso se va sumando y es una pelota que se nos está haciendo las ONG y necesitamos fondos rápidamente. Tenemos nuestros equipos, por lo menos yo sé que Amate también, el compañero lo dirá ahora, tenemos nuestros equipos en ERTE, pero tenemos los mismos usuarios y tenemos más necesidad porque se está incrementando con muchas familias que están necesitadas de comida. Nosotros estamos empezando a dar bolsas de comida y vales de comida, aunque hemos dado en otras épocas puntualmente a familias necesitadas, pero ahora esto y lo que viene, lo que esperamos, por eso queremos tener músculo y nos hace falta dinero para mantener los equipos porque viene un tsunami que tenemos que parar. Esto, como estaban diciendo, oyéndolos ustedes hablar, lo que viene es muy duro. Carlos, ¿cuál es la situación en Ámate, en tu asociación? ¿Cuál es el caso de esta organización? Sí, yo me sumo a lo que dice el compañero José. Nosotros ahora mismo también tenemos un ERTE
En este caso, de los 24 trabajadores, solo se ha quedado una persona. Y claro, lo que comenta el compañero, seguimos exactamente igual, 19 nuevos diagnósticos de cáncer de mama, siguen con los tratamientos, la cirugía. Estamos hablando de que se han incrementado prácticamente trabajando lo mismo, pero con un personal. Es verdad, y hay que decir que los compañeros están arrimando el hombro y están haciendo atenciones psicológicas. No podemos, de fisioterapia y estética, no estamos dejando a ninguna mujer, pero nos estamos viendo muy desbordados y lo que nos va a venir. Pero yo les voy a preguntar a los dos, ¿ustedes han tenido algún contacto con algún responsable de la sanidad para transmitirle estas quejas o estas reclamaciones que hacen de que no cuentan con todos los recursos necesarios? ¿Han podido contactar con alguien y se lo han podido transmitir? Bueno, habla tú, Carlos, habla tú, sí. Sí, nosotros en nuestro caso, desde el año pasado, estamos trabajando para un convenio con la Consejería Sanidad y lo teníamos muy adelantado, con la que era la consejera, doña Teresa Cruz Oval. También es verdad que con esta situación pues no sabemos qué va a pasar con esa posible subvención, que sí es verdad que la teníamos nosotros dentro del plan de financiación. O sea, estamos hablando de que era la contratación de 2 fisioterapeutas, necesario para todas esas personas que no tienen que esperar 6 meses para que le den un tratamiento. Entonces, ahora mismo eso no sabemos qué va a pasar con esa subvención que estaba palabrada, y ese es nuestro gran problema. O sea, qué va a pasar con todo lo que tenemos ya, que no sabemos si va a venir. Tendremos que reformular todos los proyectos, tenemos que tener en cuenta de que este mes, al estar en ERTE, tenemos que reformular todo. Entonces tenemos que sentarnos de nuevo con la parte administrativa, contable, y modificar todo el personal y ver qué va a pasar. Tenemos subvenciones, cierto es, aprobadas desde noviembre y diciembre del año pasado, pero estamos en mayo y no las tenemos todavía, entendiendo siempre que las administraciones están colapsadas, que son pocos los sectores que hay, pero nosotros necesitamos... Carlos, ya... Escúcheme, yo le preguntaba si han tenido algún tipo de contacto con las autoridades de ahora. Lo de Teresa ya es historia, entonces lo que hayan pactado con ella ya veremos. Para recordarle a los nuevos lo que había pactado con Teresa Cruz Oval, ¿han tenido alguna reunión? Que era la pregunta. ¿Han tenido alguna reunión en este tiempo, por ejemplo, de confinamiento, en este tiempo de estado de alarma que llevamos desde el 14 de marzo? Con Sanidad en concreto no, con Cabildo de Tenerife sí y con los diferentes ayuntamientos, pero con Sanidad también hemos querido respetar que estamos en un estado de alarma, que hay unas prioridades ahora mismo, es verdad, aunque el cáncer continúa, el infantil y todas las necesidades, pero hemos querido respetar eso. Digamos, en la Consejería de Sanidad no. ¿Y José? Pues yo sí puedo argumentar algo, igual que el compañero, con Cabildo, con ayuntamientos y hemos querido respetar la pandemia, ¿no? El COVID-19, porque no queríamos tal, pero estamos viéndonos abocados a que no sabemos. Estamos en la incertidumbre de qué vamos a hacer con nuestros equipos, qué vamos a hacer con nuestros usuarios y que aparte que está el COVID, que es lo importante, pero siguen habiendo otras patologías que es importante cubrir, porque estamos ahí, sigue habiendo cáncer infantil, Parkinson, sigue habiendo de todo. Y que creemos que están haciendo lo que pueden, porque ¿quién va a hacerlo? Hubiera estado otro partido y hubiera estado o mejor o peor, pero prácticamente nadie tiene una cátedra en pandemia, pero lo que sabemos es que necesitamos que se agilice todo más para poder atender, que las mismas herramientas que había antes no son las de ahora, que se necesitan otras herramientas y otros protocolos para poder, y que tenemos que tener lo antes posible nuestros equipos activos para poder atender a la familia y a los niños, por lo menos en Pequeño Valiente y las demás asociaciones que estamos por ahí, que hemos hablado. José y Carlos, en Mírame conocemos bien la realidad de estas dos asociaciones, estamos muy pegados a la labor que desarrollan, pero por si hay alguien despistado en casa, para que entienda la gente también la importancia del trabajo que realizan, si cada uno brevemente me puede describir cuál es la actividad que están haciendo y qué cosas correrían peligro si siguen mermando esos fondos. José, tú primero, José. Pues mira, nosotros ahora mismo tenemos casi la mitad del equipo en ERTE. En la otra mitad está funcionando con teletrabajo y atendiendo a la familia. El fisio, peligra la logopeda, peligran psicólogos. Hoy hemos tenido que decir con toda la pena del mundo que a parar a una psicóloga que queríamos mantener, a una neuropsicóloga, y estamos en incertidumbre, los trabajadores están un poco nerviosos, porque no saben. Yo sé que es una situación muy, muy extraña, ¿no? Nueva, que nota, pero queremos también que las necesidades están ahí y que necesitamos tener los equipos, como dije antes, y tener una seguridad, o por lo menos decirnos
cómo va a ir esto, ¿no? Porque las familias siguen llegando, las casas de acogida tenemos que mantenerlas, muchas cosas que tenemos, la casa en Madrid, que tenemos gastos también con ella, con familias canarias que están en Madrid, con tratamientos especiales en Madrid, pues todo eso, una certeza, tenemos más de la mitad del equipo en ERTE, pero el nivel de cáncer es igual. Carlos. Pues nosotros el año pasado estuvimos atendiendo a 957 personas que acudieron a AMATE, de las cuales fueron casi 9.000 o 9.000 y largas atenciones, y esto conlleva que de las 24 profesionales, como comenté antes, estaría solo en la parte del trabajador del área social. ¿Y qué pasaría? Que deberíamos reducir al máximo las atenciones a todas las personas que vienen, o sea, la parte de las 4 psicólogas que tenemos no podrían atender a todas las personas si es que se quedaran, las 4 fisioterapeutas, 3 de servicio de estética, 3 de área social, 2 administrativas y de eventos. Es que esto nos ha parado en el sentido hasta para captar fondos, de poder hacer eventos y, digamos, puntos informativos que servía para captar fondos, no podemos hacerlo, no podemos estar en la calle, no podemos conseguir, digamos, esos fondos. Los socios, muchos están en ERTE y han decidido que este mes o el mes anterior no pueden pagar ni siquiera una cuota anual porque no tienen ingresos económicos y nos estamos viendo eso, ni ingresos privados ni ingresos públicos. Bueno, que este llamamiento sirva de algo, estaremos desde luego pendientes a la evolución que tenga este caso, que me imagino que será el mismo de otras muchas asociaciones sociales del archipiélago. José, Carlos, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, buenas noches. Me piden conexión desde Biosfera Televisión, desde los estudios de esa televisión de Lanzarote. Como siempre vamos a actualizar los datos del coronavirus en la isla Conejera con nuestra compañera Paula Delgado. Paula, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, pues aquí en la isla de Lanzarote, con respecto a los datos del coronavirus, debemos decir que no ha habido novedades desde el viernes pasado, día en que, recordemos, se sumó un nuevo caso positivo y además se registró también un nuevo fallecimiento. Hoy, por tanto, son ya 5 días consecutivos sin novedades. Continuamos, por tanto, con 85 casos acumulados desde que comenzó esta crisis, de los que debemos lamentar 6 fallecimientos y contabilizar esas 72 altas definitivas. Nos quedamos entonces solo con 7 casos activos, de los que solamente son 5 ingresos, 3 en la UMI y 2 en planta, mientras que las otras 2 personas restantes se encuentran en atención domiciliaria. Bueno, y como sabemos, ayer teníamos la oportunidad de ver esa entrevista que hacían ahí en Mírame Televisión al actual presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Nosotros hoy hemos podido hablar aquí en Biosfera Televisión con el expresidente Fernando Clavijo, al que le hemos podido preguntar sobre la opinión de la gestión que se está haciendo de esta actual crisis sanitaria en Canarias. Nuestra opción política ha decidido optar por una oposición responsable, que es contribuir, que es colaborar, que es dar iniciativas. ¿Estamos conformes con lo que ha hecho el Gobierno de Canarias? No. Creemos que hay cosas que se han hecho mal, cosas que francamente se podrían haber hecho mejor y cosas que se han hecho bien. Y ahora yo creo que es necesario que se hagan acuerdos amplios para poder traer el mayor número de recursos posible del Gobierno de España hacia Canarias y de la Unión Europea, que también somos región ultraperiférica, hacia Canarias. Y paralelamente seguir insistiendo con el uso del superávit, de los remanentes y el uso del endeudamiento. Yo creo que más pronto que tarde los diputados y senadores canarios van a tener que tomar una decisión, si van a tener que elegir entre las siglas de sus partidos o Canarias. Ahora mismo la situación en la que estamos y con la mayoría y el Gobierno de España pues sustentado por distintos grupos, si cuando se vayan a repartir los 16.000 millones de euros, por ejemplo, que se quieren repartir y con criterios que perjudican claramente a Canarias, eso es imprescindible que se nos compense si queremos mantener el estado de bienestar. Esa realidad se tendrá que explicar, se tendrá que hacer pedagogía, pero después tendremos que ir a las matemáticas, y las matemáticas son los votos, y son votos en el Congreso y en el Senado. Y ahí es donde se retrata, de verdad, los partidos políticos. Bueno, pues como podemos ver, 2 presidentes, 2 visiones diferentes. Buenas noches desde Lanzarote. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio.
Y Mírame, televisión regional de las Islas Canarias. Seguimos en la televisión de las Islas Canarias junto a todos ustedes, junto al resto de medios de comunicación que están llevando también esta señal a través de radios y de canales de televisión a todos los rincones de nuestra tierra. Y ya con nosotros se encuentra la siguiente de nuestras invitadas, que es Loreto Barroso, directora de Enfermería del Hospital Universitario de Canarias. Loreto, muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Lo primero, felicidades porque esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Enfermería y desde luego ustedes, con la que está cayendo, están teniendo un papel fundamental en la contención de esta pandemia. Bueno, en realidad todos los años, el 12 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Enfermera. La OMS declaró el año 2020 como año internacional de las enfermeras y las matronas, porque querían dar visibilidad al trabajo que este colectivo hace en promover y mantener la salud de la comunidad. Nadie imaginó que este año nos iba a poner en esta visibilidad con esta pandemia que nos ha tocado vivir. Hombre, a mí me gustaría saber, Loreto, este año es más difícil celebrar algo, ¿no? En medio de toda esta pandemia, de las personas que se han ido por el coronavirus y demás. Ustedes han tenido un papel fundamental, pero ese papel ha ido en detrimento de otros que tienen que realizar diariamente y que no tienen que ver con esta pandemia. Bueno, esta pandemia lo que nos ha puesto mucho más visible. Es verdad que todos los recursos, o una alta cantidad de los recursos, tanto humanos como materiales, de nuestro sistema de salud, se ha tenido que volcar en dar solución a este problema tan importante. Pero eso no quiere decir que hayamos dejado de cuidar al resto de nuestros pacientes. Es verdad que el confinamiento ha supuesto que muchos pacientes con otras patologías distintas al COVID no hayan acudido a sus centros de salud, pero en ningún momento el sistema los ha dejado olvidados. Y creo que esto es importante también remarcarlo. No hay gente para tanto caso, es decir, no están, primero porque ustedes han sido muy afectados por esta enfermedad, porque han caído muchos, porque casi un 25% de los sanitarios de las islas se han visto afectados por esta enfermedad. Y entonces yo es que considero, no lo digo en detrimento de lo que ustedes pueden hacer, sino de aquellos que distribuyen el trabajo, ¿no? Que no hay enfermero para tanta gente como puede estar demandando en este momento. Si ya teníamos antes unas urgencias que se saturaban, si ya teníamos antes unos servicios y una serie de análisis que no se podían completar y que la gente tenía que esperar hasta 2 años para poderlo realizar, imagínense ahora que llevamos ya 60 días con esto parado. Hombre, desde luego la contratación ha tenido que ser espectacular, se han reforzado todos los servicios, es verdad que los ratios no eran los adecuados, pero no ha habido ningún tipo de limitación en este sentido, todos los servicios han estado cubiertos. También es cierto que la asistencia a los servicios de urgencia ha disminuido también de manera drástica. No sé si la población estaba confinada, evitaba ir a los servicios de urgencia, pero en ningún momento no hemos visto con falta de personal, porque se ha sacado, se ha reubicado el hospital y toda la estructura sanitaria ha cambiado su organización estructural, orgánica y funcional para dar respuesta a esta situación y la respuesta ha sido excelente. No ha habido falta de personal, se ha cubierto lo que era prioritario y por supuesto no se ha olvidado en ningún momento lo que no era COVID en esta situación.
Loreto, la intención de tenerte hoy con nosotros en la tele era felicitar a ti y a todo el equipo del Hospital Universitario de Canarias, también al resto de enfermeros y de enfermeras de esta tierra por la labor que han hecho y también por esa celebración del Día Mundial de la Enfermería. Y fíjate que Manuel Artiles justamente hoy hace un mes desde que sufrió ese accidente cerebrovascular, desde que fue intervenido, y precisamente coincidiendo con ese Día Mundial de la Enfermería ha querido hoy reaparecer en la televisión de las Islas Canarias, en su casa, en su tele, para dirigirse a ustedes y mandarles este mensaje que contigo, con los espectadores y con los compañeros que hoy me acompañan en esta mesa, quiero enseñarles. Hola amigos, muchísimas gracias por estar viendo Mírame Televisión, muchísimas gracias. Miren, de verdad que tengo muchas ganas de estar en el lugar de Víctor, mi compañero, en el lugar de Iván Bonales, en el lugar de mi querido Ricardo Negrín o de mi guapísima Pili Navarro o Naomi, pero todavía no puede ser. Será cuando tenga que ser, y créanme, va a ser más pronto de lo que yo imagino y de lo que ustedes imaginan. Pero tengo muchísimas ganas hoy de hablar y por eso me he atrevido a enviarles este mensaje de audio. Ayer se celebró el Día Internacional de la Enfermería y eso es lo que ha provocado que hoy yo les envíe este mensaje. Un mensaje que pretende ser un mensaje de inspiración y sobre todo un mensaje de reivindicación. Quiero explicarles que hace un mes sufrí un accidente, como ustedes bien saben, un ictus, un accidente cerebrovascular, y afortunadamente di con un neurocirujano, con Liberto Braje, que lógicamente supo con perfecta profesionalidad abrir mi cabeza y evitar daños importantes en mi cerebro. Pero yo, lejos de pensar que ese trabajo lo hacía de mi recuperación o del hecho de salvarme la vida, reconozco que no fue solo la acción de Liberto, fue la acción de un montón de personas, los nefrólogos, los enfermeros. A ellos precisamente y a ustedes me quiero dirigir hoy, porque ayer, insisto, fue el Día Internacional de la Enfermería y ahora más que nunca, yo que personalmente he sufrido este capítulo y he estado a su lado, entiendo algunas necesidades que tienen nuestros enfermeros. Tenemos que cuidarlos, tenemos que atender, señores del gobierno, señores que están en las instituciones, por favor, a nuestros médicos, a nuestros enfermeros. Tenemos que apoyarlos y ayudarlos, escuchar las necesidades. No son necesidades de ellos, son necesidades de nuestros pacientes. Ellos trabajan directamente con las personas vulnerables, con aquellos que están a punto de perder su vida. Ellos están en el momento de una reanimación, en el momento en el que uno abre sus ojos y les necesitamos siempre. Por eso yo, igual que este mensaje que están lanzando y divulgando, yo me uno y me sumo. Yo quiero a los enfermeros a mi lado, yo los quiero al ladito mío y Canarias los quiere al ladito suyo. Miren, les voy a contar una pequeña anécdota. Curiosamente este mensaje lo estoy grabando junto a mi logopeda. Fíjense, yo que toda la vida me he dedicado a comunicarme, tengo la fortuna ahora incluso de aprender a hablar y dirigirme a la gente mejor, de mejor manera. Y créanme, me siento un afortunado por vivir y poder hacer a partir de ahora muchísimo mejor las cosas. Bueno, pues como les dije, aquel día cuando sufrí el accidente, cuando empecé a despertar, empecé a ver un montón de caras. Las caras que me atendían eran las caras de los enfermeros, eran caras, manos, brazos llenos de humanidad. Personas que solamente querían verme bien, que me daban mi medicación, atendían la buena colocación de mis vías, me daban mis baños, me aseaban y procuraban que yo estuviera tranquilo. Tengo una imagen de los profesionales del Hospital Universitario de Canarias que no logro borrar porque es una imagen de compasión, de humanidad, y yo me quedo con eso. Insisto, Sociedad Canaria, a ustedes les debo todo lo que tengo. Yo, mi carrera, mi empresa, incluso mi figura, si realmente he hecho una figura pública, se la debo a mi trabajo, por supuesto, pero a la admiración y respeto que me ha dado mi público. Yo le pido al público de Canarias que por favor sienta una profunda admiración y respeto por nuestros enfermeros y auxiliares, porque lo necesitan. Esa gente no solamente necesita, por supuesto, tener unas mejores remuneraciones y, por supuesto, necesita un mejor tratamiento de la propia administración o de los altos mandos. Por supuesto, necesitan que nosotros, los pacientes, estemos con ellos y que ellos sientan que les necesitamos de nuestro lado. A todos los sanitarios de Canarias, aprovecho este Día Mundial de la Enfermería para mandar un mensaje de agradecimiento. Lo hago yo, Manuel Artiles, porque lo viví.
pero lo hago en nombre de un montón de mujeres y hombres de todas Canarias. Algunos ya no están con nosotros y se fueron, pero la última imagen que vieron de amabilidad fue la imagen de amabilidad de un enfermero, de un auxiliar, de un médico, de un sanitario, de un cirujano. A todos ellos, gracias. Felicidades. Loreto, será el mensaje de Manuel Artiles para todos los compañeros, todos los profesionales de la sanidad canaria, específicamente también para los enfermeros y las enfermeras del Hospital Universitario de Canarias y para todos los profesionales que durante este tiempo han cuidado de él y que gracias también a su buen trabajo está teniendo una recuperación excelente. Loreto, gracias. Yo, antes de despedirme, quisiera agradecer al señor Artiles su reconocimiento, y él es un ejemplo de que incluso en épocas de COVID, los enfermos no COVID son tratados como se merece ser tratado. Hay una enfermera las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año, a pies de cama de un enfermo. Ha estado, estará y seguirá estando. Y muchas gracias. Loreto, muchísimas gracias a ti, al resto de compañeros de ese maravilloso hospital canario que tenemos la suerte de tener y que desde aquí, desde luego, desde Mírame Televisión hacemos una apuesta sincera por la sanidad pública. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. Pepe, ¿qué te han parecido las palabras de Manuel Artiles después de tanto tiempo sin escucharlo? Ha sido un mensaje, Manuel Artiles, como es, ¿no? Natural y en esencia pura, que estaba oyéndolo y me estaba emocionando porque, bueno, los que hemos sufrido sus avatares en este tiempo, en estos 2 meses, pues hemos visto cómo ha ido recuperándose. Yo recibí un mensaje de él hace algún tiempo y me sorprendió la capacidad que tenía ya en ese momento. Y esta es la mejor prueba de que Manolo se está recuperando, gracias a Dios, y para beneficio de todos aquellos que le siguen, de todos los que siguen este canal y de todos los que hacen y están detrás de cada una de las acciones que emprende Manolo a lo largo del año, que siempre son bastante comentadas en la sociedad en la que nos movemos. Así que me ha emocionado mucho, creo que es Manolo en esencia pura y gracias a Dios que hemos recuperado en tan poco espacio de tiempo a un gran comunicador como es Manolo. Paco. Pues no sé exactamente, yo podría decir qué grande este carajo de Manolo, ¿no? Qué fortaleza, qué capacidad de recuperación y qué empuje tiene el tío, ¿no? Es decir, hace un mes que tuvo este fatídico problema, ¿no? Y ahí lo tienen volviendo a encontrarse con su gente, con su público y volviendo a intentar recuperar el pulso de los días y el pulso de su vida, ¿no? Es un tío grande. Todos sabemos, los que conocemos y queremos a Manolo, que es un tipo muy singular, al que conviene ver de lejos, ¿no? Pero es un tío grande, sin duda es un tío grande. Bueno, Manuel Artiles se suma también con ese mensaje de apoyo a una campaña que muchísimos compañeros canarios de diferentes áreas, de la cultura, de la política, del deporte, están compartiendo a través de sus redes sociales. Mañana vamos a poder ver buena parte de esos mensajes de apoyo a la sanidad pública en Canarias. Pero Manuel Artiles tiene otro mensaje, este no dedicado a los sanitarios, que también, sino a todos ustedes, a la gente que desde casa se ha preocupado y ha seguido la evolución del director de Mírame Canarias durante todo este mes. Para ustedes, estas son las palabras de Manuel Artiles. Nosotros así decimos hoy buenas noches, nos vemos la próxima. A nuestros compañeros Paco y Pepe, muchísimas gracias, compañeros, por estar aquí. Desde luego ilusionados de poder escuchar de nuevo la voz de Manuel Artiles dirigiéndose a sus espectadores. Queridos espectadores, muchísimas gracias por estar ahí. Dirán, ¿otra vez Manuel Artiles? Bueno, ¿qué pasa? Que estoy muy ilusionado. Echo mucho de menos poder dirigirme a ustedes, ponerme delante de una cámara. Pronto, si Dios quiere, podré hacerlo. Todavía no estoy preparado, pero claro, en lo que me preparo para eso, yo le pedí a Víctor, permíteme unos audios para poder contarle a la gente cosas que estoy convencido que la gente quiere saber y que a mí me apetece contar. Lo primero que quería era darles las gracias. Estoy convencido que cuando conocieron la noticia de mi accidente cerebrovascular, muchos se echaron
las manos a la cabeza, no se lo creían. Sé de mucha gente que rezó por mí, gente que se preocupó, que llamaban al hospital, que llamaban a nuestra televisión, que llamaron a nuestros trabajadores, porque de verdad nadie se podía creer que a una persona que esté tan en activo y en una actitud tan en movimiento como la mía, pues le ocurriera algo así. Bueno, pues tenemos que saber que todos somos vulnerables. De hecho, sirva mi ejemplo. Para podernos ir de este mundo solamente falta estar vivo. Afortunadamente yo puedo contar que estoy vivo. Yo me iba a ir el Viernes Santo de este mundo, pero Dios quiso que no. Dios quiso que me quedara y Dios quiso darme una segunda oportunidad. Miren, voy a decirles una cosa. Esa segunda oportunidad me la dio Dios, pero también me la dieron ustedes, o me la están dando ustedes, porque he recibido miles de mensajes, de verdad, de WhatsApps, de mensajes en mi página de Facebook, en mi cuenta de Instagram, en mi cuenta de Twitter, de mensajes que llegan a la recepción de Mírame Televisión, de mensajes que llegan a través de mis compañeros. De verdad, son un estímulo. Eso, por lo menos en mi caso, que siempre cuando yo quería ser alguien popular, quería ser un comunicador, quería ser presentador, siempre soñaba con tener la atención y el cariño de la gente. Y yo he sentido ese cariño durante estos días en los que he intentado recuperarme, quizás los días más duros, los primeros de ese accidente cerebrovascular que se produjo, insisto, ya hace un mes. ¿Quién lo iba a decir? El Viernes Santo. Bueno, amigos, yo quería hoy aprovechar que me da la oportunidad mis compañeros y ustedes de poder hablar aquí en mi tele, en nuestra tele, en la televisión de las Islas Canarias. Yo quería aprovechar para primero darles las gracias, como acabo de hacer. Sé que ustedes están muy pendientes de mí, por eso quiero decirles que estoy recuperándome y estoy feliz. Muchos piensan, el pobre, ¿no? ¿Cómo estará? Pues miren, estoy que toco las palmas de los pies, brinco de la alegría. Cada día me levanto con una ilusión increíble. Estoy feliz. Solo sueño, es verdad, estoy desesperado por poder caminar, por poder correr, por poder hacer ejercicio, por poder reunirme con la gente, por poder encontrarme con mis compañeros en los estudios de Mírame Televisión, poder sentarme frente a una cámara, poder liarla con ustedes en una tertulia. Dios mío, qué ilusión me hace eso. Qué ilusión me hace hacer más grande junto a ustedes el proyecto de Mírame Televisión. Eso es mi principal preocupación en este momento, por eso estoy luchando mucho, trabajando mucho para que sea cuanto antes. Será pronto, pero debe ser en el momento en el que mis médicos, mis especialistas me digan, porque estoy en manos de los mejores, estoy en manos de los sanitarios canarios, de los profesionales de la medicina pública canaria, que son desde luego los mejores. Tenemos oro fino, señores, tenemos oro puro en nuestras manos, son nuestros sanitarios. Lo cuento por experiencia. También seguramente ustedes que los están escuchando hoy tengan alguna experiencia directa o indirecta de cómo trabajan nuestros profesionales de la sanidad canaria. Yo hablo por mi caso, pero seguramente muchas personas se sentirán un poco representadas en mi discurso. Bueno, hablando de agradecimiento, yo le llamo la mano de Dios, pero en realidad es un canario, un profesional de la sanidad canaria, es miembro de la unidad de neurocirugía del Hospital Universitario de Canarias, que por cierto, yo no lo sabía, es una de las unidades mejor reconocidas por los profesionales y la medicina a nivel nacional. Y eso está en nuestro hospital, esta gente está en nuestro Hospital Universitario de Canarias, están en nuestros hospitales, en nuestro centro. Tenemos lo mejorcito, no podemos dejar que se nos vayan, no podemos dejar que su ilusión decaiga, que sus posibilidades de ser mejores desaparezcan. Les necesitamos con nosotros. Bueno, pues a mí me tocó que me abriera la cabeza y me diera la vida Liberto Brahe, insisto, un neurocirujano que para mí se ha convertido en, insisto, la mano de Dios, es un símil, pero en realidad nada de Dios, es un ser humano, tiene familia, le preocupa la sanidad canaria, es un profesional, le apasiona su trabajo, ha ayudado a miles de personas que han tenido capítulos similares al mío. Y yo la verdad que estoy muy feliz de que Liberto haya sido el hombre que abriera mi cabeza y consiguiera
de alguna manera que bajo ningún concepto mi cerebro sufriera ningún daño que al final fuera irreparable. Es verdad que fruto de ese accidente fue uno de los más gordos de los que están catalogados como accidente cerebrovascular. Bueno, pues ahora tengo que hacer una recuperación y que llevará algún tiempo. Pero ¿saben qué les digo? Estoy más ilusionado que un chiquillo el Día de Reyes, porque ¿qué persona tiene la oportunidad a lo largo de la vida de nacer 2 veces? Yo estoy de verdad como renaciendo. Yo me siento que estoy aprendiendo, estoy dando mis primeros pasos, estoy cada día perfeccionando un montón de pequeñas dificultades que se quedaron ahí fruto de ese accidente y que ahora yo tengo que reparar. Mi cuerpo tiene que reparar y en eso estoy. Así que quería aprovechar para darle un beso muy grande a Aliberto, a su madre, que es una fiel admiradora mía, a su familia, que son amigos de Mírame Televisión, espectadores, pero a su vez, permítanme que dé un agradecimiento muy grande. Insistí ayer, insisto hoy, insistiré siempre, a mis enfermeros, mis queridos enfermeros. Qué buen trato, qué humanidad. A mis médicos, a mis nefrólogos, a los auxiliares. Dios mío, qué buena gente. A las señoras de la limpieza, que cuando me veían por los pasillos de una camilla, paseándome para otra o en una silla de ruedas para hacer mis pruebas, se quedaban casi asombradas, pero que agachaban la mirada en señal de respeto y siempre me hacían un guiño como queriendo decir, tranquilo mi niño, de esta vas a salir. Muchas de esas mujeres me recordaban a mi madre, a nuestras madres. Bueno, pues esas mujeres son mi apoyo, ustedes son mi apoyo para cada día estar más ilusionado, para cada día cuando me pongo en un tatami para mi rehabilitación, sacar fuerza de donde no las hay y poder ponerme bien y ponerme fuerte cuanto antes. Permítanme otros agradecimientos. Quiero agradecer a 2 terapeutas ocupacionales que conocí durante los días de mi estancia en el hospital. Son mi querida María y Vivi. Yo las llamo mis tagananeras, porque en realidad son de Taganana. Ellas me consiguieron mi foto de mi Virgen de las Nieves. Ellas son como arquitectas de mi recuperación. Cuando yo llego cada mañana a hacer mi rehabilitación con ellas, siento una felicidad tan grande que ustedes no se puedan ni imaginar. Y son 2 mujeres de aquí, 2 niñas estupendas, 2 canarias a las que amo mucho y a las que les agradezco este esfuerzo tan grande que están haciendo por mí. Por supuesto, no puedo olvidar a quienes me cuidaron en atención domiciliaria aquí en casa después de darme el alta. Rubén, el fisioterapeuta, Marta, la médica, y un montón de médicos y enfermeros que vinieron a mi domicilio para hacerme un seguimiento durante todos estos días hasta que al final ya hoy han decidido darme el alta y voy a continuar mi recuperación en el Hospital Universitario de Canarias. Están pasando, queridos espectadores, cosas maravillosas. Ahí tienen ustedes algunas imágenes de esas personas de las que les hablo. Hay otras tantas. ¿Y de cuál está siendo mi trabajo? Ahí me ven cómo me supero. Me siento vulnerable. Y eso es bueno para mí. Sentirme que todos tenemos la posibilidad de pasar por un momento de dificultad, pero que tenemos que aprovechar para, acto seguido, levantarnos y ponernos fuertes y seguir luchando. Y bueno, por último, permítanme que mande un beso muy grande a mi querida hermana Mili. Ella trabaja en el centro CRI, en el Centro de Rehabilitación Integral, pero Mili fue precisamente la fisioterapeuta que llegó a mi vida de mano de Liberto Braje, una profesional que estuvo trabajando en Hospitén durante 12 años y que es una madraza increíble y que en mi caso se ha convertido como en una hermana que ha estado ahí siempre y que está perfeccionando mi caminar, mis pasos. Está como, es un poco la inspectora, yo la llamo así, bueno, en realidad la llamo la Teniente O'Neill, pero es como una especie de inspectora de mi reactivación.
ella observa cómo realmente todo se va reconectando, cómo mi cerebro va recuperando los movimientos, etc. Y por último, amigos, no quiero cansarles porque me gustaría, si Dios quiere, la próxima semana grabar una entrevista con mi compañero y querido amigo Víctor Brito, en la que les cuente muchas cosas y cómo está siendo esta experiencia, que para mí, insisto, es maravillosa. Para nada siento haber sufrido un ictus, de verdad. Yo sé que ustedes no lo creerán, pero es tanto lo que estoy aprendiendo, es tanto lo que estoy viviendo, que es más lo positivo que lo negativo, porque al final lo más importante es que estoy vivo, y frente a eso no hay dolor, ni hay compasión, ni hay nada que me pueda quitar el motivo de celebración que tengo en mi vida y que quiero compartir con todos ustedes. Miren, les hablo con mejor tono cada día gracias a dos de mis niñas, son mis logopedas, a mis queridas Bea y Noé. Ellas tienen su gabinete precisamente en Los Realejos, en el norte de Tenerife. Tienen una empresita, fueron emprendedoras hace algunos años y crearon Comunica. Y ahora incluso me están ayudando a mejorar no solamente mi lenguaje, sino mi tono de voz. Y todo eso me ayuda a ser un mejor comunicador, una mejor persona. Bueno, señores, no quiero cansarles más. He dado nombres y apellidos de gente que me está ayudando. También hay muchas personas anónimas que con su apoyo, como el de ustedes, sus mensajes, sus preocupaciones, sus saludos, sabiendo que están ahí, me dan fuerza. Porque si tengo que volver a la televisión es porque la gente realmente me quiere, y eso me da una seguridad en el trabajo que hago cada día que merece la pena. A todos, gracias. Estoy vivo, soy un hombre feliz y encima ustedes me dan vida. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias.